El concepto de límite está muy ligado al concepto de continuidad. Si me preguntarían sencillamente cómo podría definir la continuidad de una función en un punto, diría que es la posibilidad de graficar a la función sin levantar el lápiz. El problema es que uno tiene que determinar dicha continuidad en un intervalo, y dicho intervalo tiene que pertenecer al dominio de la función. Las funciones pueden ser clasificadas en continuas y no continuas o discontinuas. Para que tengamos una idea de lo que es una función continua en todo su dominio, como les decía recién, consiste simplemente en dibujar la función en un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Muchas veces hay que levantar el lápiz y continuar la función en alguna otra parte del dominio, y ese levantar el lápiz indica una discontinuidad de la gráfica. En este caso, tenemos una función cuyo dominio son todos los números reales excepto el 5, y la imagen son los números reales, dados por la expresión f de x igual a x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Si nosotros factorizamos el numerador, vamos a encontrar una simplificación respecto del denominador, quedándonos simplemente una función factorizada de la forma x más 5. Ahora, si nosotros la leemos así como yo lo digo, x más 5, nos daría la idea de que es una recta, cuya ordenada al origen es 5. Y para esa recta o función lineal sabemos que el dominio son todos los reales. Ahora, esa función factorizada proviene de esta que está acá. Por lo tanto, en el valor de x igual a 5, voy a poner un agujero sin llenar. ¿Por qué? Porque x no pertenece al dominio. Ahora, si yo los invitaría a ustedes a recorrer esta gráfica con un lápiz para marcarla más fuerte, haría lo que el mouse está indicando. Esta trayectoria lo levantaría y volvería con esta parte. O sea, he levantado el lápiz. Gráficamente puedo decir que esta función es una función que presenta una discontinuidad en este punto. Si yo ahora esta misma función la presento a través de una letra G, en donde el dominio está modificado porque me dice que son todos los números reales, y la imagen también, que toma esta expresión para cualquier valor distinto de 5, pero cuando x vale 5 la función vale 6, fíjense que tengo la misma gráfica, pero cuando x vale 5, por acá tengo un punto. En este caso, si yo estaría representando o remarcando la función, también continuaría con el lápiz, levantaría el lápiz, marcaría el punto y luego continuaría con la gráfica. Esta es otra función discontinua. Esta discontinuidad, ¿sí? Es una discontinuidad evitable, porque podría este punto redefinirlo acá. Si yo tuviese la posibilidad de este punto tenerlo acá, podría dibujar la curva en un solo trazo. No lo tengo y no es necesariamente que siempre tenga que forzarlo. Sencillamente puedo ver desde la gráfica la discontinuidad que estamos planteando. En este otro punto, la función ahora se llama h, tiene la misma expresión para cualquier valor real excepto de 5, pero cuando x vale 5 la función toma el valor 10. O sea, que para este valor que teníamos 6, ahora sencillamente ese punto está lleno. Si yo repaso la gráfica, esa gráfica es una función continua. Vamos a decir analíticamente que una función es continua en un punto de abscisa x igual a a si cumple estas tres condiciones. Analíticamente debemos verificar que estas tres condiciones se cumplan. La primera dice, la función está definida en x igual a, es decir, que a pertenece al dominio de la función. Significa que ese valor en donde yo estoy analizando la continuidad tiene que ser parte del dominio. La segunda condición dice que existe el límite de x tendiendo a de f de x. O sea, que cuando yo me acerque a ese valor a, al que estoy tratando de estudiarle la continuidad, por izquierda, o me acerque a ese valor a por derecha,
ambos límites laterales coincidan para que este límite propiamente dicho exista. Y por último, el límite de x tendiendo a, o sea, la condición 2, debe ser igual al valor de la función en el punto, o sea, la condición 1. La tercera condición compara los resultados de la expresión número 1 y la condición número 2. Si estas tres condiciones se cumplen, estamos en situación de poder afirmar que una función es continua en un punto de abscisa x igual a a. Si alguna de ellas no se cumple, directamente estamos en condiciones de decir que la función es discontinua. Ahora, ¿qué tipos de discontinuidades podemos tener? Hay algunas discontinuidades que son evitables. ¿Qué significa evitables? Que algo se puede hacer para que esa función en ese valor de x igual a a esté definido. La función puede ser modificada adoptando un valor de f de a para que coincida con el valor del límite. En el caso de que la discontinuidad sea esencial o inevitable, significa que no se puede hacer más nada, en este caso el límite no existirá, porque los límites laterales serán distintos. Entonces uno siempre ve un salto en la gráfica, y ese salto no hay forma de redefinirlo. Las discontinuidades son dos: evitable o esencial. Por ejemplo, veamos esta función. Sea f de x, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, que factorizada nos queda x más 2. Pero si nosotros vemos la función original, vamos a decir que tiene un dominio perteneciente a todos los reales excepto 2. Por eso en 2 tengo un agujero sin llenar. Ahora, analizando esta función en condiciones de las tres condiciones presentes. La primera, ¿existe f de 2? No, claramente 2 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, ya no tenemos nada más que analizar. Esta función no es una función continua. Pero como estamos con el primer ejercicio, podríamos seguir un poquitito más, simplemente para despuntar el vicio. ¿Cuál sería la segunda condición, reitero, en el caso de que la primera se haya cumplido? La verificación del límite de x tendiendo a 2. Para averiguar el valor del límite de x tendiendo a 2, cuando yo me acerco a 2 por izquierda, esta función adopta el valor 4. Y cuando me acerco a 2 por derecha, la función también toma el valor 4. En síntesis, el límite de x tendiendo a 2 es 4 y existe. La tercera condición no se estaría cumpliendo porque no puedo comparar algo que no existe, el f de 2, con este límite que valía 4. Trabajamos un poquito más, fuimos un poquito más, pero ya desde la primera condición veíamos que esta función es una función discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Y porque se podría evitar tener este agujero sin llenar. ¿Y de qué forma? Redefiniendo esta función y agregándole una expresión que, por ejemplo, para cuando x sea igual a 2, la función tome el valor 4. Y tener una función a trozos en donde para cualquier valor tomaría esta expresión con este dominio, pero para un valor igual a 2, la función valdría 4, de forma tal de que este punto estaría lleno. Las funciones discontinuas evitables se pueden redefinir. No significa que siempre lo deba hacer, pero me puedo encontrar con situaciones que lo pidan. Si ahora vemos este ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 3 para cualquier valor de x distinto de 3, claramente porque no pertenece al dominio de la función. Pero cuando x vale 3, la función toma el valor 8. En el punto en el que nosotros vamos a estudiar la continuidad, claramente es el punto de discusión o de abscisa 3. Lo que presento en esta expresión acá en el numerador es la factorización de esta expresión cuadrática, porque gracias a ella podemos obtener una simplificación y encontrar una función factorizada de rápida gráfica. X menos 1 va a ser la gráfica para cualquier valor de x distinto de 3. Pero para cuando x tome el valor 3, la función toma el valor 8.
Nuevamente, si yo los invito a recorrer esta gráfica, voy a tener que levantar el mouse, en este caso, para poder guiarla. Pregunta número 1. ¿Existe f de 3, que sería la primera condición de continuidad? ¿A x le puedo dar el valor 3? Y la respuesta la tengo acá. Sí. X vale 3, entonces y vale 8. F de 3 existe. La primera condición se cumple. La segunda condición, ¿existe el límite cuando x tiende a 3? Cuando x tiende a 3 por izquierda, la función vale 2, y cuando tiende a 3 por derecha, también vale 2. O sea que el límite propiamente dicho de x cuando tiende a 3 es 2. La segunda condición toma el valor 2. Y la tercera condición me plantea la comparación entre 8 y 2, o sea, entre f de 3 y el límite cuando x tiende a 3. 8 no es igual que 2. Por lo tanto, la función analíticamente ha quedado demostrada que es discontinua. Y otra vez tenemos una discontinuidad evitable. Si este punto, en vez de valer 8, valdría 2 en este renglón, podría tener una función continua para todo su dominio. Si ahora observamos esta gráfica desde esta función, donde f de x adopta el valor x al cuadrado para los x menores a 0, o sea, tenemos esta rama de la parábola, sin incluir el 0, o toma el valor x más 2 para valores mayores o iguales a 0, o sea, desde 0 a más infinito, y queremos analizar, más allá de que gráficamente nos estamos dando un poco cuenta de lo que sucede, pero analíticamente queremos determinar qué es lo que pasa con esta función, recorramos las tres condiciones de continuidad. La primera nos pregunta, porque queremos analizar la continuidad alrededor de este valor, que es el valor 0. Primera cuestión, ¿x puede valer 0? Yo miro la definición y digo, sí, en este segundo renglón x está tomando el valor 0. Por lo tanto, para cuando x vale 0, y vale 2, que tengo este punto. F de A existe. Para nuestro caso, f de 0 igual a 2. La segunda condición nos habla del límite. El límite cuando x tiende a 0. Cuando yo me acerco a 0 por izquierda, la función toma el valor 0. Y cuando me acerco a 0 por derecha, la función toma el valor 2. Los límites laterales son distintos. Uno lo tengo por acá abajo, con 0, y otro lo tengo por acá arriba, con 2. O sea que los límites laterales no coinciden. Cuando los límites laterales no coinciden, el límite propiamente dicho no existe. Por lo tanto, la segunda condición no se está cumpliendo. Y en este caso, ya al no cumplirse la segunda condición, podemos afirmar que la función es discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad presenta? Una discontinuidad esencial o inevitable, porque acá hay un salto. ¿Cómo hago para juntar esta porción con esta porción de función? Es imposible, no es un punto, hay un salto en la gráfica. Cuando la gráfica presenta un salto o cuando la segunda condición, la condición de límites, no se cumple, la función es discontinua, inevitable.